Bueno, empezamos primer bloque del día de hoy. Este primer bloque está compuesto por 4 ponencias. Haremos primero las 4 ponencias y al final de las 4 ponencias abriremos un foro de discusión o de preguntas que tengáis y después haremos la primera pausa para el café desayuno. ¿De acuerdo? Bueno, la primera ponencia irá a cargo del doctor Miguel Ángel Reina. Para aquellos pocos que todavía no lo conozcáis, porque es la verdad un placer tenerlo aquí y un lujo. El doctor Miguel Ángel Reina es médico, especialista en anestesiología. Tiene una trayectoria muy sólida a nivel de investigador en la medicina aplicada al tratamiento del dolor y alterna su actividad profesional en el Hospital Madrid Montepríncipe con su actividad como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de ¿verdad? Muy bien, como os digo, es un auténtico lujo, es un apasionado de la docencia, es un placer escucharlo, ya lo veréis, y luego pues tendremos la oportunidad de preguntarle todo aquello que queráis, ¿de acuerdo? Su ponencia tiene como título Las bases microanatómicas del nervio periférico. Muy bien. No. A ver. Aquí. Sí. No hace falta que entrar. Bueno, lo que es. Esto no, ¿qué es? Este. Ahorita sí. Le están enfocando por el campo. Pero tú. Esto me da el para. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y poder compartir lo que nosotros hacemos en Soledad en el laboratorio. Agradecer a todo el comité organizador de este curso pues, por haberme invitado. Gracias. Y bueno, sin más dilación, todo lo que les voy a mostrar son imágenes obtenidas en nuestro laboratorio. Bueno, esta primera imagen es a nivel de recordatorio. Esto es lo que saben todos, ¿no? Que, pues, bueno, ven el punto rojo por aquí. Nosotros tenemos aquí, pues, unos axones. Esos axones van a estar envueltos en toda una estructura de colágeno, o sea, eso es el endoneuro. Es una estructura totalmente permeable. El conjunto de todos los axones y el endoneuro, pues, va a estar rodeado por estas capas de células. Estas multicapas que forman el perineuro. Ya les adelanto que es la parte más importante del nervio porque es la que va a ser el efecto barrera, ¿no? La que va a controlar el paso de todos los anestésicos locales que nosotros ponemos fuera del nervio para que llegue a ese axón. Entre los fascículos vamos a tener grasa, esto que vemos aquí como panel de abejas son los adipocitos, la grasa que hay entre los fascículos. Y vamos a tener una cobertura externa que nuevamente está formada por fibras de colágeno entrelazadas y forma el epineuro. Es una estructura totalmente permeable. La única que realmente controla el paso es la capa de células azules. Muy bien. Bueno, pues aquí les muestro unos axones. Estos son axones de tipo mielinizado. El amarillo es el axón propiamente dicho. Aquí tenemos una célula de Schwann que le va a aportar esa mielina al envolverse la membrana y a diferencia de las no mielinizadas, pues la célula de Schwann lo que hace es sujetar un conjunto de 8, 10, 20 axones, con lo cual los no mielinizados siempre van en grupo. Destacarles que todo este punteado que ven aquí, todos estos puntos que ven rodeando a los axones, son esas fibras de colágeno que van a formar ese endoneuro. Entonces, esta es una imagen
típica, muy similar a la que pueden encontrar en un libro de histología. Y de hecho los anestesiólogos, pues en sus inicios, pues vieron este tipo de imagen y partieron de la base que el agua, los anestésicos locales, se podían colar, podían inundar entre las fibras de colágeno que ven aquí, con lo cual era posible que nosotros podamos introducir de forma accidental anestésico local dentro de los fascículos. Pero nosotros estudiamos después y nos dimos cuenta de que todo ese colágeno que veían como puntos realmente no es una estructura soft, blanda, depresible, inundable, sino todo lo contrario. Y esto es nuevo. Es una estructura totalmente rígida que no permite la entrada de líquidos. Entonces nosotros partimos de un concepto de cuando hacemos accidentalmente una inyección dentro del nervio, pues parte del líquido puede ir dentro de los fascículos y otra parte fuera de los fascículos, siempre intraneural. Pues es dificilísimo poder inyectar algo dentro de los fascículos. Y ese era nuestro gran temido fantasma que teníamos respecto a las inyecciones intraneurales. Bueno, vamos a ir avanzando. Pues aquí vemos que esto realmente es el perineuro, esas células que están perfectamente unidas unas con otras y que van a formar la barrera para que pasen los anestésicos locales. Entonces, dependiendo de la liposolubilidad de los fármacos que nosotros pongamos en proximidad, pues van a pasar con más o menos dificultad. Aquí tenemos un corte. Tenemos un corte de esas células perineurales y vemos cómo no hay espacio entre las células, con lo cual no pueden pasar entre las células las moléculas de anestésicos locales. Están obligadas a hacer un pasaje transcelular, o sea, tienen que atravesar la membrana plasmática, el citoplasma y así sucesivamente todas las capas que forman ese perineuro. El periodo de latencia de un bloqueo va a depender de este pasaje transcelular. Esta cantidad de láminas de perineuro no es exactamente igual en todos los nervios, ni es igual en un mismo nervio en diferentes zonas a lo largo de ese nervio. Con lo cual, esos periodos de latencia se van a modificar. Son aspectos totalmente desconocidos y todavía no han sido estudiados. De hecho, fíjense que solo con que llegue un 2% de la carga que nosotros ponemos fuera del nervio, se produce un bloqueo completo de esos axones. Solo un 2%. Bueno, aquí entre los fascículos que vemos aquí, este es un nervio ciático, es la parte tibial, esta es la parte peroneo común. Bueno, estos que ven como panal de abejas no son más que los adipocitos, porque básicamente entre los fascículos lo que hay son adipocitos y vasos, no hay otra cosa. Y esta es la cobertura externa, esas fibras de colágeno que van a dar esa cobertura externa que vamos a denominar epineuro. Totalmente permeable. Bueno, esta es una imagen un poco más conocida por ustedes. Aquí tenemos la aguja, aquí tenemos el nervio ciático, la parte tibial, peroneo común, y aquí pues lo que hemos hecho es la misma imagen que hemos rodeado el límite externo de ese nervio. Esta es una imagen donde vamos a ver el donut, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos el nervio, aquí también tenemos el nervio y aquí tenemos el donut, con lo cual si nosotros vemos esta imagen, vemos de que no hay un ensanchamiento del nervio y esta imagen de donut, decimos pues el bloqueo es perfecto, es lo que nosotros buscábamos. Pero cuando nosotros analizamos con más detalle, pues nos encontramos que este donut está metido dentro del nervio. Porque el límite del nervio no era el que nosotros pensábamos, sino es todo esto. En este caso, pues tenemos dos donuts dentro del nervio y este que está fuera del nervio. Con lo cual las cosas no son tan fáciles como pensábamos. O sea, estamos haciendo muchas cosas inadvertidas que no terminamos de ver. Un aspecto importante que encontramos es que todos los nervios están rodeados por grasa. Estén donde estén, están rodeados por un manguito de grasa. Y eso es importantísimo, porque gracias a esa grasa
Nosotros podemos inyectar un líquido, podemos hacer un bloqueo. Si no existiese esa grasa, nosotros no seríamos capaces de hacer ningún bloqueo. ¿Por qué? Porque el líquido no entra. O sea, si hay una estructura de fibrosis, el líquido no entra. El líquido entra porque hay grasa. Entonces, aquí vamos a encontrar una serie de compartimentos concéntricos, que son estas marcas que nosotros vemos aquí, que nos pasan totalmente desapercibidas, pues son todas estas líneas que vemos aquí que nos van a limitar compartimentos. O sea que esa grasa no es una grasa única que está rodeando al nervio, está formando compartimentos. Estas son las líneas, esas líneas que me van a limitar compartimentos allá donde vayamos. Fíjense, aquí estamos en una zona infraclavicular del plexo braquial, pero es que aquí estudiamos la epiglotis, porque queremos estudiar la inervación por el tema de intubación. Estudiamos este es el cartílago de la epiglotis. Dentro del cartílago hay nervio, ese nervio está dentro de este conjunto de grasa. O sea que el nervio no está anclado en otros tejidos, está rodeado por grasa. Y esto que ven aquí es el camino que se forma cuando nosotros inyectamos un líquido. Cuando nosotros inyectamos un líquido, lo que hacemos es ejercer una presión. Y esa presión lo que hace es separar a los adipocitos. Y ahí se forma un camino que, dependiendo la presión, el bolo que nosotros inyectemos, ese camino va a tener una extensión mayor, menor, va a tener diferente forma. ¿Y por qué? Imagínense que los adipocitos son como huevos en una huevera de cartón. Entonces hay unas fijaciones lipoproteicas que van a fijar esos adipocitos cada uno en su lugar. Los adipocitos no se mueven, están fijos, unos respecto a los vecinos. Esos son por fijaciones de lipoproteínas. Y lo que hacemos cuando nosotros metemos un líquido y ejercemos presión es romper esas fijaciones y el líquido se abre camino. Esto que vemos aquí es un marcador que utilizamos que son eritrocitos heparinizados. Esos eritrocitos pues van a reemplazar lo que sería el anestésico local y para poder verlo luego en este tipo de imágenes. Entonces aquí tenemos pues esos compartimentos grasos que le hablamos, o sea que el nervio no está pegado a los músculos, hay grasa y hay compartimentos. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros inyectamos un anestésico local, va a seguir el camino de uno de esos compartimentos. Y entonces, pues, no puede pasar el líquido de un compartimento a otro porque está limitado por esas membranas. Entonces, y nosotros, por la capacidad de resolución que tenemos en nuestros ecógrafos de 8, 14 megahercios, no tenemos capacidad de resolución para poder identificar estas membranas y estos compartimentos. Simplemente vemos el líquido que forma un donus. Pero a partir de ahora ya saben de que dependiendo de donde metan la punta de la aguja, va a ocupar un compartimento u otro. Y dependiendo el compartimento que ocupe, el anestésico local va a quedar depositado en un lugar que va a estar a mayor o menor distancia de estos fascículos. Con lo cual, un concepto nuevo. Hasta ahora, nosotros pensábamos que la latencia y la duración de un bloqueo dependía del fármaco que usamos, del perfil de liposolubilidad que tenía ese fármaco. Y no solo depende de eso. El bloqueo, la latencia y la duración va a depender del anestesiólogo que lo haga, porque va a depender de donde deje la punta de la aguja para depositar ese anestésico local. Fíjense, entonces la carga va a ser completamente diferente dependiendo de dónde quede depositada ese volumen que nosotros inyectamos. Y también se puede hacer una inyección intraneural de forma inadvertida. ¿Por qué? Porque hay tanto grasa dentro como fuera del nervio. Y la grasa es la condición sine qua non para que pueda entrar el líquido. Dentro del ciático hay grasa dentro del tibial, hay grasa dentro del peroneo común y hay grasa dentro de lo que es la estructura del ciático. Y así como hay membranas fuera del nervio, formando todos esos compartimentos, en nervios complejos como el ciático, hay cantidad de niveles de membranas dentro del nervio.
Fíjense, aquí tenemos pues a nivel interescalénico, fíjense. Entonces, dependiendo de donde pongamos el anestésico local, ese bloqueo pues va a tener diferente calidad. Se va a tener un periodo de latencia más corto, una duración más prolongada. Hay veces que, por ejemplo, si nosotros ponemos el anestésico local en este compartimento, pues me va a bloquear muy bien este cordón anterolateral, pero con mayor dificultad estos otros dos cordones. Entonces, este tipo de bloqueo, sabiendo que existe esta morfología, pues necesitaría hacer una introducción aquí y otra introducción por detrás. Entonces, de esa forma lograríamos una latencia corta de ese bloqueo. Estas son las membranas a las cuales me estoy refiriendo cuando hablo de que membranas que limitan compartimentos grasos. Un concepto que no conocíamos y que había pasado desapercibido. Aquí nosotros tenemos pues todos los axones y el endoneuro que va a formar el contenido de un fascículo y que está rodeado, como vimos antes, por esta estructura azul que son las láminas del perineuro. Bueno, pues algo que encontramos es que todos los fascículos tienen una cobertura protectora con estas fibras de colágeno. O sea, de que el perineuro no está suelto y en contacto con la grasa que está dentro del nervio, sino que todos los fascículos están rodeados pues, por esta cobertura que es muy similar a la cobertura que tiene el nervio completo, el epineuro. Esto sería como un epineuro interno. Un epineuro interno selectivo para cada fascículo. Con lo cual, si, como vemos aquí, si cada fascículo pues tiene sus axones con su endoneuro, tiene su perineuro y además tiene su protección como epineuro, pues es un nervio completo. Entonces, lo que nosotros conocíamos hasta ahora como fascículos, realmente no son fascículos, son nervios completos que están formando nervios más complejos. O sea que cada fascículo está muy protegido por esa estructura, con lo cual cambia el concepto de inyecciones intraneurales. Esto no es más que un esquema pues, que recuerda, fíjense, esto que vemos aquí es el perineuro en color naranja con todas sus células y esta es la cobertura externa que va a tener cada uno de esos fascículos. Y en cuanto a las lesiones, las lesiones, dependiendo el tamaño, el diámetro que tengan los fascículos y el diámetro de la aguja que se utilice, pues van a ser más fácil o menos fácil para ser perforados, penetrados, lesionados. Cuando el fascículo es mucho más grande que el diámetro de la aguja, sí vamos a poder perforarlo, pero si no va a ser bastante difícil. ¿Y por qué? Porque estudiamos con ecógrafos de más resolución, ustedes trabajan con 814, nosotros trabajamos con 30 y 50 megahercios, con los cuales nos permite una resolución completamente diferente. Nosotros hemos visto cómo cuando entra la punta de la aguja, los fascículos rotan sobre su eje. Entonces, al rotar sobre su eje, es muy difícil pincharlos. Y aquí vemos, ya no había tiempo para poder pasar vídeos, pero aquí vemos una secuencia de cómo entra la aguja y va a ir desplazando y van a rotar todos esos fascículos que les cuento. Con lo cual como que se defienden de la punta de esa aguja. Aquí vemos el orificio de la aguja y aquí vemos pues el nervio. Para que se pueda hacer una inyección dentro de un fascículo, hay dos condiciones que se tienen que dar. Una, que el fascículo sea más grande que el orificio de la aguja. Y segundo, que se dé la circunstancia que todo el orificio quede dentro del fascículo. Si parte de la aguja, parte del orificio, queda fuera del fascículo, se va todo fuera. O sea que en estas circunstancias, si nosotros inyectamos, todo el líquido que inyectamos se va a ir a la grasa que está entre los fascículos. Pero dentro de los fascículos no va a entrar nada. Hasta ahora esto estaría planteado como una hipótesis. Ustedes dirán, bueno, eso hay que demostrarlo. Pues lo vamos a demostrar en las próximas imágenes. Entonces, trabajamos sobre modelos. Aquí trabajamos con Ana Cervera, aquí de Valdebrón, vecinos. Pues trabajamos en diferentes modelos. Y la mayoría de los modelos que se utilizaron para demostrar las inyecciones intrafasciculares y la necesidad de utilizar dispositivos de presiones de inyección habían sido hechos en perros. ¿Y qué ocurre?
rata, conejo, perro, tiene otra estructura. El nervio tiene un solo fascículo, o sea, el tibial y el peroneo común es un solo fascículo, mientras que en el humano eso no es así. Son múltiples fascículos que van a formar ese nervio, de la misma forma que ocurre con el cerdo y el cordero. Entonces, pues cuando inyectamos aquí, fíjense, el orificio parte está fuera del fascículo, pues escapa todo esto rojo, es el marcador, como si fuese el anestésico local, se va todo fuera. Necesita que esté todo el orificio dentro del fascículo como para poder hacer una inyección intrafascicular. Cuando lo hacemos aquí en cerdo, fíjense de que se va todo fuera. Dentro de los fascículos están totalmente limpios, ahí no hay marcador. Y esto es lo más importante, porque esos eran modelos animales. Esto es humano. Pues en humano, en cadáver fresco, pues lo que vemos es de que todo el anestésico local queda en parte fuera del nervio y aquí en parte todo fuera de los fascículos. ¿Qué hicimos? Inyectamos en las peores condiciones, porque nosotros queríamos ver qué pasaba realmente. Entonces, ¿qué hicimos? Inyectamos dentro del nervio ciático, 20 mililitros de líquido. Eso es una burrada. A propósito lo hicimos, con lo cual generábamos altísimas presiones. Y en esas condiciones que eran desastrosas, pues dentro de los fascículos no entró nada. ¿Dónde se fue el marcador, el anestésico local? Pues fíjense, se fue entre los fascículos, pero los fascículos, los axones, están totalmente limpios, no hay contacto. ¿Y aquí qué vemos? Vemos el perineuro y aquí en verde vemos esa capa protectora que les había hablado antes, que antes ni sabíamos que existía como tal. Y una vía nueva de extensión de ese líquido es dentro del espesor del perineuro. O sea, el perineuro estaba formado por múltiples capas. Bueno, entre esas capas se puede meter el marcador. Y como ese perineuro se puede meter hacia adentro del fascículo, formando septos, pero que son septos de perineuro, el marcador se puede meter hacia adentro, pero siempre a través del espesor del perineuro. Este tipo de imagen anteriormente fue interpretada falsamente como inyecciones intrafasciculares, cuando realmente el marcador estaba metido dentro del septo, no en contacto con los axones. Simplemente por lo que habíamos visto en la primera diapositiva, la del endoneuro, esos puntitos que pensábamos que eran inundables y que le decía de que no eran inundables. Bueno, son tan resistentes que no permite que entre líquido. De hecho, esto es un nervio mediano y entre los fascículos del nervio mediano en esta zona no hay grasa. Todo lo que hay aquí son fibras de colágeno entre los fascículos. Pues aquí que no hay grasa, no entra ni gota del marcador. O sea que no solo no se mete dentro de los fascículos, no se mete dentro del nervio, sale todo hacia afuera. Por eso la importancia de la grasa para los anestesiólogos. Los anestesiólogos hace 100 años que hacemos bloqueos porque existe grasa. No lo sabíamos, pero es porque existe grasa. Cuando no hay grasa no entra nada. ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Cuál es el punto crítico donde sí podemos hacer inyecciones intrafasciculares? Pues donde esté el fascículo más grande del cuerpo humano. ¿Y dónde es eso? Exactamente al lado del ganglio de la raíz dorsal. Tenemos el ganglio y tenemos una raíz anterior motora. Pues inmediatamente hacia distal se va a formar un primer fascículo donde se mezclan axones motores y sensitivos. Es un gran fascículo. Ese gran fascículo no dura más que 2-3 milímetros. En 2-3 milímetros rápidamente se subdivide en múltiples fascículos como vemos aquí. Entonces aquí sí podemos hacer, y de hecho le hicimos, inyecciones dentro de este fascículo único. Pero a 4 o 5 milímetros de esa zona, pues ya la inyección intrafascicular no es posible. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en los bloqueos transforaminales pegados al orificio de salida y sobre todo a nivel cervical. ¿Por qué? Porque la posición del ganglio no es la misma a nivel cervical que a nivel lumbar. A nivel cervical está justo a la salida del canal foraminal, mientras que a medida que bajamos en la columna, cada vez queda un poco más dentro. Y entonces, pues a nivel lumbar, el ganglio está casi en la parte interna del canal foraminal.
con lo cual es más difícil llegar a este fascículo único. De hecho, pues complicaciones neurológicas severas ocurrieron a nivel cervical en los bloqueos transforaminales. Pues en parte podría ser por esto. Fíjense aquí, el marcador sí está en contacto con los axones, pero la mayoría de los anestesiólogos no hacemos bloqueos transforaminales, solo hacen los que se dedican a tratamiento del dolor. Y ya estamos terminando con esto, decirles que aquí hay residentes en la sala y hay gente que se le ve que tiene mucha experiencia, que peina canas y tiene experiencia en hacer bloqueos. Bueno, pues el experto pues hace un bloqueo que le encanta al traumatólogo, al cirujano. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se lava sus manos, el bloqueo ya ha hecho efecto y ya puede empezar a operar sin más demora. Mientras que cuando lo hace el residente, pues tarda más, hay que esperar un poquito más. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Utilizan las mismas agujas, utilizan el mismo ecógrafo. La técnica la han aprendido, están haciendo lo mismo que hace su maestro. Sin embargo, el resultado no es igual. O sea, hay algo que es diferente y no es un tema mágico. ¿Qué es lo que hace diferente? Bueno, pues nos llevamos al experto, a la sala de anatomía, para repetir los bloqueos que hacía en quirófano, en cadáver fresco, bajo ecografía, todo exactamente igual. Y hace el bloqueo. ¿Y qué vemos? Pues vemos que aquí tenemos el nervio. Esto que vemos bajo el punteado amarillo sería el equivalente al donuts. Y vemos de que no tiene un ensanchamiento, no tiene swelling, con lo cual este bloqueo teóricamente está perfecto. ¿Por qué? Porque toda la carga fue fuera del nervio, no metió nada del nervio porque no hay ensanchamiento y pues este bloqueo pues seguramente va a coger en muy poco tiempo. ¿Qué hicimos? Pues cuando nosotros empezamos a estudiar a más aumento esta muestra, nos dimos cuenta que pequeñas cantidades de anestésico local estaban dentro del nervio en la grasa que está entre los fascículos. Eso pasa totalmente desapercibido al ecógrafo, porque al no producir ensanchamiento, porque la cantidad es mínima, pues eso pues, es una inyección inadvertida, no intencionada. De hecho, si le preguntamos al experto, va a perjurar de que no hizo una inyección intraneural, cuando pues, realmente pues, aquí vemos la evidencia de que sí la hizo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos para poder llegar a lo que estaba haciendo el experto a diferencia del residente? Pues el experto lo que está haciendo es que cuando llega con la punta de la aguja, esta sería la punta de la aguja, pues empieza a inyectar, empieza a formar el donus. Nosotros por trabajar con 30 MHz vemos aquí dos compartimentos grasos, probablemente ustedes solo ven un solo donus, y lo que hace es con la punta moviliza el nervio. Entonces, produce un ligero desplazamiento del nervio con la punta de la aguja, con lo cual se asegura que la punta de la aguja está en íntimo contacto con ese epineuro. Y al inyectar, lo que va a hacer, va a introducir una mínima cantidad, una cantidad homeopática de anestésico local dentro del nervio. Tan pequeña que no produce swelling, no produce ensanchamiento. Entonces, pues si nosotros hacemos eso, pues empezamos a inyectar y luego pues ya retiramos un poquito para atrás pues para completar el donut externo de ese bloqueo. Si nosotros seguimos inyectando, apretando contra el nervio, lo que vamos a hacer es ver un cambio de textura. Fíjense aquí los fascículos. Esos fascículos aquí se pierde, o sea, aquí hay un cambio de textura, sería como una flor que se abre los pétalos, esa es la sensación, y entonces aquí lo que están haciendo es una inyección intraneural en toda regla, con lo cual sí ya se va a producir un ensanchamiento del diámetro y aquí pues queda una vacuola dentro del nervio. Entonces pues no tienen que llegar a ese punto. En el punto anterior pues ya se retiran y verán que efectivamente se va a producir un periodo de latencia muy corto, una duración bastante prolongada y el rescate por analgésicos, la necesidad va a ser muy baja por la carga que ya tiene. De hecho, al principio les dije que con solo un 2% de la carga se producía un bloqueo completo, pues esa cantidad mínima que ponen es lo que va a producir ese bloqueo tan
rápido, que luego se va a ir aumentando por todo lo que va a difundir desde el donus externo hacia adentro. Y ya esta es la última para decirle que nos vamos con el concepto de que los fascículos no son solo fascículos, sino que son realmente unidades nerviosas completas a todos los efectos. ¿De acuerdo? Pues con esto muchísimas gracias y nos vemos aquí compartiendo tiempo.